Vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, la lección que está en pantalla, nuestros niños y el bautismo. Verdaderamente que nuestros niños, nuestros hijos, nazcan y crezcan en la iglesia, escuchando constantemente el mensaje del Evangelio y conociendo a detalle el plan de salvación de Dios. Yo creo que es una de las mayores bendiciones que tenemos nosotros los cristianos. En mi caso así fue, yo así nací y así crecí en la iglesia del Señor, oyendo desde temprana edad la palabra de Dios. Pero debido a eso, hermanos, algo que suele suceder es que nuestros hijos a una edad temprana comienzan a hacer preguntas y particularmente comienzan a hacer preguntas acerca del bautismo. Y algo que probablemente le haya pasado a usted, algo que a veces preguntan los hijos es si ellos pueden ya bautizarse o todavía no. Esta iglesia, hermanos, tiene una generación muy hermosa, muy bella, de niños y de niñas. Y por supuesto que deseamos con todo nuestro corazón que cada uno de ellos, en el momento correcto, se convierta al Señor y vengan a ser fieles cristianos. Eso es lo que queremos. Por supuesto que si no hay otro propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Pero como padres, a veces nos sentimos un poco confundidos o nos sentimos desorientados en cuanto a cómo actuar cuando nuestros hijos comienzan a hacer esta clase de cuestionamientos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos de decir? ¿Cómo debemos actuar? Por un lado, no queremos desalentarlos. No queremos espantarlos o no queremos quitarles la intención. Pero por otro lado, como padres nos preguntamos si nuestros hijos en verdad ya necesitan ser bautizados y si ellos son aptos para tomar esta decisión y este compromiso con Cristo. Y nos sentimos un poco a veces entre la espada y la pared, un poco confundidos. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué decisión debo de tomar? ¿Cómo debo proceder cuando mi hijo me cuestiona o me pregunta o me dice, ¿verdad?, si ya puede o no bautizarse? Y quisiera, hermanos, que como padres tomáramos en cuenta algunos puntos importantes que creo que nos pueden ayudar a hacer las cosas bien y a guiar correctamente y aconsejar a nuestros hijos en relación a esto que estoy comentando. Hay algo que yo quiero que consideremos para que siempre lo tengamos en nuestra mente bien claro, hermanos. Lo primero es que recordemos que de los niños es el reino de los cielos. Así lo expresó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 19, versículo 13, Mateo 19, 13, dice la Escritura, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque, note usted, de los tales es el reino de los cielos. En el capítulo 18 también de Mateo, en el versículo 2, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces hay dos cosas, hermanos, que nos quedan muy claras en las palabras que expresa aquí nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es que Dios recibe a los niños. Dios los recibe así como están, así como ellos son. Ellos no necesitan hacer nada especial para ser admitidos en el reino de los cielos. Su naturaleza de niños les permite ser admitidos por el Señor. Son niños. De los tales es el reino de los cielos. La otra cosa que deja muy en claro nuestro Señor Jesucristo es que si nosotros, los que ya somos adultos, queremos entrar también en el reino de los cielos, necesitamos hacernos como niños, ser como niños. Necesitamos convertirnos sinceramente para poder ser como ellos y poder tener acceso también al reino de los cielos. Algunos religiosos enseñan por ahí que los niños tienen pecado,
que los niños necesitan ser bautizados porque ellos han heredado el pecado de Adán y porque ellos nacen totalmente depravados. Y esto es muy común, hermanos, en el mundo religioso. Pero Jesús no enseñó esto. Jesús no dijo que los niños son pecadores. Jesús no dijo que los niños nacen totalmente depravados. Jesús no dijo que los niños necesitaban ser bautizados. Jesús no enseñó tales cosas. Para Jesús los niños son aceptables ante Dios tal cual ellos son. Si para el Señor, hermanos, los niños son pecadores, entonces pierde sentido todo lo que Él está diciendo aquí. No tiene sentido que debamos de ser como ellos para poder entrar al reino de los cielos. Por supuesto que no. Y esto, hermanos, debe de ser un pensamiento muy alentador, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Algo que nos dé confianza y tranquilidad. Si ellos todavía hablan como niños, piensan como niños, juzgan como niños, entonces, hermanos, debemos entender que no hay en ellos cosa mala, que de los tales es el reino de los cielos, que todavía no hay en ellos concupiscencias, no hay pasiones, no hay malos deseos que les tienten a hacer lo malo. Si ellos aún no tienen plena conciencia, hermanos, de que han estado infringiendo la ley de Dios, si les cuestionamos, pero todavía ellos no saben a detalle determinar que han estado infringiendo la ley de Dios, ellos pueden dormir tranquilos y nosotros también. Pueden hacer nuestros hijos preguntas, pero si nosotros podemos observar en ellos que son niños y tienen comportamiento de niño y conducta de niños, hermanos, podemos estar seguros que de ellos es el reino de los cielos. Sí. Y debemos transmitírselo de esta manera a nuestros hijos. Ellos están sanos, aún no tienen necesidad de médico. Ellos son salvos, aún no tienen necesidad de un Salvador. Ellos están limpios, aún no necesitan ser lavados, santificados y justificados. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. La misión de Jesús es salvar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesús. Los niños no son pecadores. Los niños son de Dios y de los tales es el reino de los cielos. Los que hemos pecado debemos de preocuparnos. Nosotros sí. Y a eso vino el Señor, a rescatarnos, a salvarnos, a dar su vida para que podamos ser salvos. Pero nuestros hijos, si aún son niños, debemos tranquilizarlos y debemos nosotros también estar tranquilos en nuestra conciencia. De ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo saber cuando nuestros hijos están listos para el bautismo? O si todavía no están listos. Bueno, hermanos, algo muy claro es que la Biblia no especifica una edad exacta en la cual nuestros hijos ya puedan ser bautizados. No va a encontrar un texto donde diga que nuestros hijos a los 10 o a los 11 o a los 12 o a los 13 o a los 14 ya están listos. No dice la Biblia tal cosa. Sin embargo, hermanos, aunque nuestros niños son de Dios, todos estamos conscientes que un día dejarán de ser niños y se convertirán en adolescentes, y no solo habrá un cambio físico, sino también habrá un cambio mental en ellos. Ya no van a pensar como niños, ni van a actuar como niños, ni van a juzgar como niños. Nosotros podemos darnos cuenta que va a haber un cambio en ellos, una transición. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice la Escritura, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Dice la
la traducción textual, dice en los días de tu mocedad. Y dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por eso dice el verso 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, lo que dice Salomón, más que un consejo, es una advertencia. Por supuesto que los adolescentes y que los jóvenes deben de vivir una vida alegre y feliz. Deben de disfrutar esta etapa tan hermosa, tan bella de su vida. Por supuesto que sí, pero deben de hacerlo de una manera sana, de una manera correcta. Porque todo lo que durante esta etapa de la vida se haga, dice aquí la Escritura, Dios lo va a juzgar. Te juzgará Dios. Te juzgará Dios. ¿Sí? Por eso quita el enojo de ti. Aparta de ti el mal. Dios te va a juzgar. Y Dios ve. Y Dios sabe todo lo que tú haces. A veces, hermanos, no sabemos si nuestros hijos son todavía niños o si nuestros hijos ya dejaron de ser niños y ahora son unos adolescentes, teenagers, como se dice aquí en este país. Si ya necesitan o si todavía no necesitan ser bautizados para el perdón de los pecados. Y no estamos 100% seguros de cuál es exactamente la condición de nuestros hijos. Pero, ¿cómo podemos estar seguros, hermanos, si ya lo son o no lo son? Bueno, yo creo que es muy importante considerar todo lo que ellos hacen y dicen, sus actitudes, su conducta. Porque las palabras que salgan de su boca, los pensamientos, hermanos, el mal carácter, las acciones y aún las intenciones del corazón, no van a pasar desapercibidas a los ojos de nuestro Dios. No van a pasar desapercibidas. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos, como papá, como mamá, que nuestros hijos están listos para tomar esta decisión? ¿Cómo podemos nosotros darnos una idea? A lo mejor no 100% porque no somos Dios, que Él puede ver todo, aún los corazones de ellos, pero sí conocemos muy bien a nuestros hijos. Sí sabemos cómo son y podemos saber cuando hay un cambio en ellos y cuando sus pensamientos y sus actitudes ya son diferentes, ya tienen otra connotación. Sí podemos darnos cuenta. Yo creo, hermanos, que la única manera es, por ejemplo, estudiando con ellos, es siendo muy observadores de nuestros hijos y también dialogando con ellos, cuestionando, preguntando. Sobre todo, hermanos, los que tenemos hijos que están en ese proceso de transición, en un cambio de la niñez a la adolescencia, que están cambiando no solamente físicamente, sino también mentalmente, espiritualmente. Tenemos que prestar mucha atención en este aspecto de la vida de nuestros hijos. Algo que nos va a ayudar definitivamente a asegurarnos si nuestros hijos están listos o no para esta decisión es si ellos tienen o no una conciencia de pecado. Si nuestros hijos tienen ya una conciencia de pecado, podemos decir que esto es algo que nos debe de dar una información muy importante en cuanto a si están listos o no están listos. Eso nos arroja mucha luz para poder discernir nosotros la condición de nuestros hijos. Dijo el hijo pródigo, hermanos, si ustedes recuerdan aquella parábola que el Señor narró, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es una conciencia de pecado. Dijo aquel fariseo que subió al templo a orar, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esto es una conciencia de pecado. En Hechos capítulo 2, versículo 37, está el apóstol Pedro, todos los apóstoles, pero Pedro dirigiendo aquí, predicando
aquella multitud de gente y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La reacción de ellos al escuchar la enseñanza fue, dice la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Después de haber oído la palabra de Dios, después de haber entendido lo que habían hecho, ellos estaban plenamente conscientes, había conciencia del pecado tan grande que habían cometido. Ellos, dice, se compungieron de corazón. Algo bien importante, hermanos, es la conciencia de pecado. Cuando un jovencito o una jovencita, por el conocimiento que tiene de lo bueno y de lo malo que ha adquirido a través de la palabra de Dios, ese jovencito está compungido por las cosas que sabe ha hecho. Y su conciencia le está redarguyendo de pecado. Y ese jovencito o jovencita siente la necesidad de ser bautizado y pide ser bautizado. Podemos nosotros entender que es un indicativo de que ya no es un niño y que debe de ser escuchado, debe de ser oído, pero está compungido. Su conciencia le redarguye, sabe que hay cosas malas a los ojos de Dios que él ha hecho, que no le dejan estar tranquilo, que no le dejan estar en paz. Y este aspecto, hermanos, es muy importante que nosotros lo consideremos. Lo más seguro es que ese jovencito o jovencita ha experimentado el dolor y la vergüenza de la culpa del pecado. En casos donde no estamos completamente seguros de la madurez de nuestros hijos, no estamos completamente seguros de la conciencia de pecado, a lo mejor por ahí comentó que si él se puede bautizar, si ya es tiempo, conviene hacerles preguntas. Los padres, hermanos, principalmente nosotros, y debe de ser nuestro papel con nuestros hijos. Queremos que se salven, por supuesto que sí, y debemos estar atentos a sus necesidades espirituales. Conviene hacer preguntas a ellos y debemos tener la suficiente confianza como para platicar, orientarlos y aconsejarlos en cuanto a este punto tan importante en sus vidas. Preguntas tales como: ¿por qué quieres ser bautizado, mi hijo? ¿Por qué te quieres bautizar? Yo creo que conviene preguntar esto. En casa, en la privacidad de nuestro hogar. ¿Por qué, hijo? A ver, platícame. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te está moviendo, motivando a tomar esta decisión? Preguntas como: ¿qué pecado has cometido, hijo? A ver, platícame, ¿qué has hecho? ¿Por qué sientes toda esta necesidad? ¿Qué hay en tu conciencia? Platícame, ten confianza conmigo. O preguntas como: si murieras hoy o viniera Cristo en este día, ¿a dónde crees que irías? ¿Y por qué? ¿Irías al cielo con el Señor? ¿O a dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué piensas tú que irías a tal lugar? Y cosas así, hermanos, nos dan a nosotros luz, nos dan información de lo que en realidad hay en el corazón de nuestros hijos. A veces están un poco confundidos, a veces están desorientados, a veces, como hemos dicho, el conocimiento, lo que escuchan semana tras semana, a veces les impacta mucho en la vida de ellos, pero tenemos que platicar. Conviene, hermanos, discutir esta clase de cosas con ellos y escuchar las respuestas que nuestros hijos nos dan y asegurarnos que esas respuestas en realidad provengan de su corazón, ¿sí? Provengan de ellos, que no estén simplemente repitiendo lo que escuchan cada semana en la reunión de la iglesia, o que simplemente ellos nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Que en realidad sus respuestas provengan de su corazón. El propósito por el cual se bautizan nuestros hijos, hermanos,
es muy importante. ¿Por qué se quieren bautizar? El único propósito, hermano, que usted va a encontrar en las Escrituras para toda persona por el cual obedecer el Evangelio siendo bautizados es para perdón de pecados. Si esta situación se cumple en nuestros hijos, por supuesto que ellos son candidatos y debemos escucharlos y debemos hacer caso, ¿verdad?, a su petición. Claro que sí. A veces hay quienes piensan, no, mis hijos no necesitan tener pecados para que se bauticen. ¿Dónde dice eso? O sea, hay un plan de salvación para pecadores y hay otro plan de salvación para los que no son pecadores. ¿Cómo está eso? ¿De dónde sale esa información? Porque en la Biblia no está. No es que como Cristo se bautizó, Cristo no tenía pecados, así mis hijos. No, eso no es. No es así. El Señor Jesucristo jamás pecó. Aun cuando Él fue bautizado, Él no había pecado. Jamás hubo engaño en su boca. Es que en el caso de mis hijos es para que se cumpla toda justicia. Eso no es así. El Señor Jesús estaba dando un ejemplo de lo que todos deberían de hacer. En el caso de nuestros hijos, hermanos, y de toda persona en este mundo, cada ser humano, cuando van a las aguas del bautismo es con el propósito de que sus pecados sean perdonados. Y hay que poner atención en el caso de nuestros hijos si cumplen esta condición. Otra cosa importante para nosotros asegurarnos que nuestros hijos pueden ser bautizados ya es si ellos cumplen los requisitos que preceden al bautismo. Esto también es muy necesario. A veces nuestros hijos piensan que el bautismo es lo más importante o que el bautismo es lo único que importa. Pero no es así, hermanos. Ellos piensan nada más en el bautismo. Igualmente importante que el bautismo son las cosas que le preceden y que Jesús también mandó. En Hechos 8, versículo 37, cuando Felipe está hablando con aquel eunuco, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, porque él dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasaba si él no creía correctamente o si no creía de todo corazón? Pues él no era apto para ser bautizado. Si crees de todo corazón. Hermanos, si nuestros hijos creen con todo su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, y si entienden lo que esto significa, es que ya tienen la capacidad de comprender en qué consiste la obediencia al Evangelio. Y hay que oír a nuestros hijos, pero debemos asegurarnos que creen con todo su corazón y que entienden, que no van a decir una frase nada más que han escuchado por ahí, que no van a repetir algo que se aprendieron de memoria. Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, ¿qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo entienden nuestros hijos? Nuestros hijos son capaces de comprender en qué consiste el nacimiento virginal de Jesús y el milagro que allí ocurrió. ¿Pueden entender la diferencia entre el nacimiento y la concepción de un niño común y corriente y la concepción y el nacimiento de Jesús? ¿Qué quiere decir? ¿Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo? En realidad nuestros hijos ya tienen la suficiente madurez para entender estos conceptos que la Escritura describe, que son fundamentales en la doctrina del Evangelio. Si son capaces, hermanos, de entender la naturaleza divina del Señor, entonces podemos darnos cuenta que nuestros hijos ya han madurado. Ya no son aquellos niñitos. Su mente ya está en otro nivel. Pero por otro lado, hermanos, ¿cómo pueden llegar a confesar su fe en Jesucristo, como lo hizo el eunuco, si ellos no saben lo que significa esta verdad? Si ellos no saben lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo pueden creerlo con todo su corazón? Ahí en Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor.
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nuestros hijos en verdad reconocen a Jesús como su Señor, quien no solo murió y fue sepultado, sino que resucitó de entre los muertos, entonces podemos saber que están en la fe correcta. Pero ellos entienden el concepto de que Jesús es el Señor, es el Cristo, es el Hijo de Dios. ¿Lo creen con todo su corazón? Ojalá que sí. Y repito, hermanos, que sea algo que en verdad entienden y creen y que no solo repitan algo que han escuchado. Por eso, hermanos, debemos de enseñar a nuestros hijos y debemos explicar estas cosas que ellos deben de entender. Debemos asegurarnos que comprendan y que crean lo que Jesús es y lo que Jesús ha hecho para salvarnos, y más cuando están en esta etapa de transición. Que en el momento en que ellos tomen la decisión y pidan ser bautizados es porque ellos entienden en verdad su condición espiritual, entienden en verdad quién es Jesús, su naturaleza, lo que Él hizo para redimirnos y perdonarnos de nuestros pecados y cómo beneficiarse de su sacrificio. Que en realidad lo entiendan de todo corazón y que no pienso solamente me voy a meter al agua para que me bauticen. Lo que precede al bautismo es muy necesario. En Marcos 16, versículo 16 dijo Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dijo Jesús el que fuere bautizado solamente. Hay que creer también para ser salvo. Y el que no creyere, dice, será condenado. Entonces, en nosotros está, hermanos, el ayudar a nuestros hijos a entender correctamente, a creer de todo corazón. Otro requisito muy importante también es el arrepentimiento. Dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice solamente bautícese, dice arrepiéntase y bautícese para el perdón de los pecados. Los candidatos al bautismo son personas que no solo creen, que no solamente tienen una fuerte convicción acerca de Cristo y su obra de redención, sino que también entienden la gravedad del pecado y son conscientes de su condición delante de Dios, que están tristes, que están compungidos y que están dispuestos a no pecar más. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente, de actitud hacia el pecado y por supuesto también hacia Dios. Hermanos, ¿pueden nuestros hijos explicar lo que es el arrepentimiento? Si usted le pregunta a sus hijos, ¿ya saben ellos discernir? ¿Entienden este concepto y pueden explicarlo? ¿Qué es el arrepentimiento? Porque si no lo entienden, ¿cómo ellos se pueden arrepentir? Podemos ver en sus palabras, en su actitud y en sus acciones un deseo de ser diferentes. Nos ha tocado bautizar jovencitos, con lágrimas en sus ojos, expresando dolor, arrepentimiento por sus pecados. Y se puede ver la necesidad de ellos, la urgencia de ellos de querer ser bautizados para estar bien con Dios y recibir el perdón de sus pecados. Pero se puede percibir en su actitud, en sus palabras, en las acciones de nuestros hijos, de querer ser diferentes, lo cual implica arrepentimiento. Hermanos, ¿cómo será diferente su vida cuando se convierte en cristiano? Podemos nosotros preguntar esto. Ahorita eres de esta manera, pero si te bautizas, ¿en qué va a cambiar tu vida? ¿Cómo va a ser diferente? ¿Hay en él, en ella, un viejo hombre que necesite ser crucificado? ¿De qué cosas se arrepienten nuestros hijos? Cuando podemos ver, hermanos, la insistencia de los jovencitos en ser bautizados, podemos darnos cuenta que
Para ellos esto representa algo urgente. Podemos ver en los ejemplos de conversión en la Biblia cómo no se pospusieron, no se programaron para el día de su cumpleaños, para el fin de año, para una ocasión especial. No, en aquella misma hora de la noche, por ejemplo, el carcelero fue bautizado. Aquellos 3,000. Saulo se le dijo, levántate y bautízate. ¿Por qué te detienes? Y podemos darnos cuenta que aquellas personas que sentían esa necesidad hicieron todo lo posible para que en aquel momento, aquí hay agua, ¿qué impide? Aquí está la oportunidad. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y cuando un jovencito o una jovencita muestran esa insistencia, podemos observar el sentido de urgencia que para ellos representa el ya obedecer al Señor. Ya no quieren esperar, no quieren dejarlo para después, no quieren postergar su decisión. Y esto puede ser un indicativo de el arrepentimiento y la necesidad que ellos sienten en su corazón. ¿Cómo saber si nuestros hijos están listos o preparados? Bueno, démonos cuenta cómo es su fe y su arrepentimiento. Otro aspecto que nos ayuda también a asegurarnos es si ellos están listos para un compromiso con el Señor. Y es que, hermanos, amigos, quien desea obedecer el Evangelio, sea quien sea y sea de la edad que sea, debe de estar resuelto a servir al Señor fielmente por el resto de su vida. Totalmente. Ahí en Mateo 10, verso 34, dijo Cristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y note usted lo que dijo, hablando del discipulado, lo que implica seguir a Cristo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo me pregunto, nuestros hijos quieren bautizarse, pero ¿están capacitados para hacer esto que el Señor indica aquí? Para asumir un compromiso total con Cristo Jesús. Quien quiera seguir a Cristo debe de saber que Él va a ser lo más importante y que Jesús va a ocupar el primer lugar en su vida, sobre todo y sobre todos. Es lo que vemos aquí en las palabras de Jesús. Más que papá y mamá, más que sus amigos tan queridos, más que su pareja cuando lleguen a tenerla, más que las cuestiones de entretenimiento, más que cualquier cosa, Jesús va a ocupar el primer lugar en sus vidas. Y ellos vivirán para servir y ser fiel a Cristo Jesús. ¿Estarían dispuestos nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios antes que la de sus amigos? Es que papá, mamá, mis amigos lo hacen, todos traen esto, todos se hacen aquello. Yo quiero ser como mis amigos, sí, pero mi hijo, ¿esto le agrada a Cristo? ¿Para ti qué es más importante, agradar a Jesús o agradar a tus amigos de la escuela y quedar bien con ellos? Si sus padres se opusieran a su bautismo, ese niño, esa niña, ese jovencito, jovencita, ¿aún insistiría y quisiera ser bautizado aún por encima de la voluntad de sus padres? ¿O para él es más importante hacerle caso a papá y a mamá, aunque el Señor diga otra cosa diferente? ¿Están preparados nuestros hijos en realidad para pelear la buena batalla de la fe? Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y aquí yo creo que el entendimiento correcto tiene que ver con la conversión de Timoteo al Señor.
Y ahora, aunque él era joven, tenía que pelear la buena batalla de la fe y ser ejemplo de los creyentes. El bautismo, hermanos, no es un juego, no es una decisión que se toma a la ligera, no es una simple emoción. ¿Deseamos que nuestros hijos se conviertan a Cristo? Por supuesto que sí, con todo nuestro corazón lo anhelamos, pero queremos que lo hagan bien, que ellos sepan lo que hacen y queremos que ellos entiendan por qué lo hacen y para qué lo hacen. Que no sea simplemente una emoción o porque otros lo hicieron a la misma edad o cosas por el estilo, sino que ellos en verdad necesiten y sepan por qué lo están haciendo. Un detalle más, hermanos, que quiero considerar: las marcas de madurez de nuestros hijos. Marcas de madurez. Yo creo que conviene que como padres estemos viendo estas marcas. Dice otra vez el apóstol Pablo en la 1 Corintios 13:11, dice: cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Algunos niños maduran más rápido que otros, eso que ni qué. Y las circunstancias de la vida, las condiciones, el entorno muchas veces favorecen para que unos maduren pronto y a veces favorecen para que algunos ya bien grandotes todavía son bien aniñados. Entonces es diferente en cada persona. Como padres debemos observar detalles en su conducta que nos puedan dar una idea de qué tan maduros o de qué tan niños son nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo o mi hija se quiere bautizar, pero todavía corre y juega aquí adentro del edificio de la iglesia. Y usted puede observar todo esto. Decimos amén y ya están jugando nuestros niños ahí unos con otros y andan corriendo por aquí y por allá. ¿Qué le revela eso? ¿Madurez o niñez? Nuestros hijos se quieren bautizar, pero se aburren durante el servicio y se quedan dormidos. Ahí está el papá dándole un codazo: despiértate, pon atención. Todavía se toman sus siestecitas aquí. A veces se acuestan ahí en la banca y están dormidos. ¿Qué refleja eso? ¿Madurez o niñez? Se quieren bautizar, pero no prestan atención a los actos de adoración. ¿No ora el niño? A veces no nos damos cuenta porque nosotros tenemos los ojos cerrados, estamos orando, pero ¿nuestros hijos están orando? ¿Están cantando? ¿Nuestros hijos ponen o no ponen atención a la enseñanza? Durante el servicio, ¿están jugando durante el culto? ¿Están dibujando? ¿Están pintando? ¿Están recortando papelitos? ¿Eso qué indica? ¿Madurez? ¿Que están preparados para asumir, verdad, su vida cristiana con responsabilidad? ¿O que todavía son niños? Que actúan como niños, juzgan como niños, piensan como niños. Mi hijo muestra interés en las cosas espirituales en el hogar. Por ejemplo, hermanos, el cristiano y la Biblia son inseparables. ¿Le llama la atención, aunque sea un poquito, a mi hijo, a mi hija, la lectura de la Biblia? ¿El aprendizaje de la palabra de Dios? ¿Acostumbra a mi hijo, mi hija a orar? Sin que uno les diga, sin que uno los ande obligando o forzando. Muestra una buena actitud hacia las actividades de la iglesia. O dice: no, yo no quiero ir, mamá, yo me quiero quedar en la casa. No. ¿Qué actitud muestran los hijos? ¿Es responsable con las tareas que sus maestros en la clase bíblica les encargan? A veces los maestros nos mandan textos, ¿verdad? Ahí les encargamos que sus hijos aprendan esto y esto. Excelente, ahí estamos nosotros duro y duro. Pero ¿qué actitud muestran nuestros hijos? Una actitud, ¿verdad? Que sí, vamos a aprender, me lo quiero aprender, ayúdame papá, mamá, ¿verdad? Aprenderme el texto o hacer la tarea. ¿Muestran interés, responsabilidad en cosas espirituales o no? ¿O no? ¿Son niños o ya están maduros como para dar ese paso, ¿verdad?, de la obediencia al Evangelio? ¿Cómo son? Bueno, hay que observar, ¿verdad?
Y debemos, hermanos, enseñar, debemos inculcar desde temprana edad a nuestros hijos convicciones, inculcar en ellos reverencia, conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando se llegue ese momento, ese es lo importante, cuando se llegue ese momento, ellos obedezcan al Señor y lo hagan de todo corazón, con plena conciencia de lo que hacen y que no haya ninguna duda en su conversión. ¿Sí? Que lo hagan bien. Entonces nosotros tenemos que capacitar a nuestros hijos. Cuando ellos llegan a esa edad en que dejan de ser niños y entran a la adolescencia, que ya estén preparados para asumir con responsabilidad su nueva etapa en la vida y tomen la mejor decisión del mundo, pero que lo hagan de una manera totalmente correcta. Como cualquier persona, como cualquier ser humano a quien se le predica el Evangelio. Otra vez, no deseamos desanimar, pero tampoco deseamos bautizar a quien no esté preparado para tomar y asumir lo que implica esta decisión. El Señor Jesucristo, hermanos, se refirió al bautismo como nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque el bautismo implica un cambio radical que afecta nuestra vida para siempre, completamente. La pregunta es, ¿estarán nuestros hijos preparados para este compromiso? ¿Para este cambio radical en sus vidas? Ojalá que sí. Ojalá que sí, hermanos. Ayudemos a nuestros niños, orientémonos, estudiemos, hermanos, con ellos la palabra de Dios, aclaremos todas sus dudas y ayudémosles para que tomen la mejor decisión de sus vidas. No estamos diciendo que no, ni estamos diciendo que sí, estamos diciendo que les capacitemos y les ayudemos para que lo hagan correctamente y que podamos nosotros como padres estar seguros de que ellos ya califican para dar este paso tan importante en sus vidas. Gracias por su atención, hermanos, a este mensaje. Dios les bendiga. Estemos de pie para cantar el himno de invitación, por favor.